El jefe quedó paralizado al ver el colgante de su hija perdida en el cuello de la jardinera. La tarde caía suave sobre los jardines de la mansión Velázquez, bañando de dorado las rosas y los caminos de piedra que serpenteaban entre los arbustos perfectamente podados. Fernando Velázquez, con sus 50 años bien llevados pero el alma cansada, observaba desde la ventana de su despacho, mientras firmaba contratos millonarios sin siquiera leerlos. Su mente nunca estaba completamente ahí, siempre vagaba, siempre regresaba a aquella mañana de primavera, 19 años atrás, cuando perdió todo lo que realmente importaba. Suspiró hondo, masajeándose las sienes con dedos que temblaban apenas. El psiquiatra le había dicho que aceptar era parte de la sanación, pero ¿cómo aceptar que una niña de 5 años desaparezca en plena luz del día? ¿Cómo perdonarse a sí mismo por haber llegado tarde? Siempre tarde. Llevaba 19 años haciéndose las mismas preguntas. 19 años construyendo un imperio de cemento y acero para llenar el vacío que ninguna fortuna podía llenar. Había comprado mansiones, edificios, empresas enteras, pero nunca pudo comprar lo único que le importaba, el regreso de su hija. En ese instante, algo brilló allá abajo. Fernando levantó el rostro, entrecerrando los ojos contra la luz del atardecer. En el jardín, entre las hortensias azules que Cecilia tanto amaba, una joven jardinera se inclinaba para podar los arbustos. Cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, uniforme verde desgastado por el uso, rostro sereno marcado por el sol. No tendría más de 20 y pocos años, pero no fue eso lo que paralizó a Fernando. Fue el dije, pequeño, dorado, en forma de corazón con una estrella grabada en el centro. Se balanceaba suavemente en su cuello mientras ella trabajaba, reflejando la luz de la tarde como un faro llamándolo de regreso desde un naufragio de 19 años. Fernando sintió que las piernas le flaqueaban, la respiración se le trabó en la garganta. Ese dije, conocía cada rasguño, cada detalle, cada curva de ese metal. Él mismo lo había mandado hacer a la medida, con el mejor joyero de Polanco. Lo había puesto en el cuello de su hija, Valentina, el día de su 5º cumpleaños. «Papá, está brillando como una estrella de verdad», había gritado ella, brincando de alegría con su vestidito rosa lleno de holanes. Y luego, 3 días después, ella desapareció. El bolígrafo se le cayó de las manos. Fernando se levantó tan bruscamente que la silla giratoria de cuero italiano rodó hacia atrás y chocó contra la estantería. No sentía el cuerpo. Bajó las escaleras como un hombre en trance. Atravesó el salón principal, sin escuchar al mayordomo preguntarle algo. Abrió la puerta que daba a los jardines y caminó directo hacia la joven jardinera, que todavía no había notado su presencia. «Señorita», su voz salió ronca, quebrada. Ella se volteó, sobresaltada, limpiándose las manos sucias de tierra en el delantal. «Señor Velázquez, perdón, no lo vi llegar. ¿Necesita algo?» Fernando no podía desviar los ojos del dije. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar frente a ella. «Ese collar, ¿de dónde lo sacó?» La joven llevó la mano al pecho instintivamente, tocando el objeto con un cariño que parecía tan antiguo como el metal mismo. Fue lo único que traje conmigo. Me dijeron que lo tenía puesto cuando me encontraron. Cuando la encontraron, Fernando apenas podía respirar. «Sí, señor. Me criaron en un orfanato en Puebla. Me dejaron ahí cuando tenía como 5 años. No me acuerdo de nada antes de eso». Bajó la mirada, como si admitir eso la avergonzara. «No más de este», dije. El mundo de Fernando dio vueltas. Las piernas le temblaron tanto que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no caer ahí mismo. Extendió la mano temblorosa, incapaz de hablar, pidiendo permiso con los ojos para ver el dije de cerca. Ella dudó un momento, pero algo en la desesperación del rostro de ese hombre poderoso la conmovió. Se quitó el collar y se lo entregó con cuidado. Fernando lo tomó como si cargara un pedazo de su propia alma. Lo volteó con dedos que no dejaban de temblar y leyó la inscripción en la parte de atrás, casi borrada por el paso del tiempo pero todavía legible. «Para Valentina, mi estrella eterna, papá». Un sollozo se le escapó de la garganta. Lágrimas que no había llorado en años comenzaron a rodar por su rostro curtido por el éxito y la amargura.
El hombre más poderoso de México cayó de rodillas sobre el césped húmedo, apretando el dije contra su pecho, como si apretara la vida misma. La jardinera, completamente asustada, se arrodilló a su lado. «Señor, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Llamo al doctor?» Fernando levantó los ojos empapados hacia ella y por primera vez en 19 años vio el rostro que había perseguido en cada esquina, en cada niña que pasaba por la calle, en cada sueño y cada pesadilla. Esos ojos color miel claro, la forma del mentón, el hoyuelo en la comisura izquierda de la boca, la línea delicada de la nariz. Dios santo, era Cecilia, era él mismo, era... «Tú», susurró con voz destrozada, «tú eres mi hija». La joven lo miró sin comprender, con el ceño fruncido y las manos todavía sucias de tierra suspendidas en el aire, sin saber si debía tocarlo o salir corriendo. El viento movió las ramas de los árboles, y el sol de la tarde bañó a ambos en una luz dorada que parecía venir de otro tiempo, de otro mundo, y en ese instante, con las rodillas hundidas en la tierra y el corazón destrozado en pedazos que por fin empezaban a encontrar su lugar, Fernando Velázquez supo que su vida acababa de cambiar para siempre. La jardinera, cuyo nombre resultó ser Gabriela, seguía arrodillada junto a él, sin entender nada pero con lágrimas comenzando a formarse en sus propios ojos, porque algo muy dentro de ella, algo dormido y olvidado por 19 años, acababa de despertar al escuchar esas palabras. «Tú eres mi hija», y aunque su mente no recordaba, su corazón sí. Gabriela no sabía si reír o llorar. Aquello parecía imposible, una locura. Ella era solo una jardinera contratada hacía 3 semanas por la administradora de la propiedad para ayudar con el mantenimiento de los jardines. ¿Cómo podía ser hija del dueño de todo aquello? Fernando, todavía de rodillas sobre el césped, no soltaba el dije. Las lágrimas seguían rodando por su rostro sin que él hiciera nada por detenerlas. Parecía un hombre que acababa de salir de un largo y oscuro túnel, parpadeando ante una luz que no creía volver a ver. «Por favor», dijo él con voz ronca, «siéntese conmigo. Necesito contarle algo». Se levantó con dificultad, las rodillas manchadas de tierra, el traje de $3,000 arrugado y sucio, pero no le importó. Nada de eso importaba. Señaló hacia el cenador blanco que se alzaba al fondo del jardín, rodeado de jazmines que perfumaban el aire. Gabriela lo siguió, confundida, asustada, pero incapaz de negarse. Había algo en los ojos de ese hombre que le partía el alma. Se sentaron en las sillas de hierro forjado bajo el techo del cenador. Fernando respiró hondo varias veces, tratando de controlar el temblor de sus manos. Finalmente, comenzó a hablar. «Hace 19 años, yo tenía una hija. Se llamaba Valentina». La voz se le quebró al pronunciar ese nombre que no había dicho en voz alta en tanto tiempo. Era la luz de mi vida. Tenía 5 años. Era traviesa, alegre. Le encantaban las mariposas y las flores. Se parecía tanto a su mamá. Hizo una pausa, cerrando los ojos como si el dolor fuera físico. Mi esposa, Cecilia, y yo nos habíamos separado unos meses antes. No fue fácil. Había muchas presiones. Su hermana, Regina, nunca aprobó nuestro matrimonio. Decía que Cecilia había desperdiciado su talento casándose con un empresario arrogante como yo. Una sonrisa amarga le cruzó el rostro. Quizá tenía razón. Gabriela escuchaba sin atreverse a interrumpir, con las manos apretadas sobre el regazo. Esa tarde de primavera, Cecilia llevó a Valentina al parque. El Parque México. ¿Lo conoce? Quedaba cerca de donde vivíamos entonces. Yo debía ir a buscarla a las 5, pero tuve una junta que se alargó. Una pinche junta de negocios que en ese momento me pareció importante. Escupió las palabras con asco. Cuando llegué, eran casi las 6. Cecilia estaba desesperada, gritando, rodeada de policías. Valentina había desaparecido. El silencio que siguió fue pesado, denso. Las investigaciones no llevaron a nada. Nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. Buscamos durante meses, años. Contraté investigadores privados. Puse recompensas millonarias. Moví cielo y tierra. Pero nunca encontramos ni una pista sólida. Fernando se pasó las manos por el rostro, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo. Cecilia
Ella nunca se recuperó. Entró en una depresión tan profunda que ni los mejores doctores pudieron sacarla. Se culpaba a cada segundo. Dejó de comer, de dormir, de vivir. Murió 2 años después. El certificado dice que fue un paro cardíaco, pero yo sé la verdad. Murió de pena, de culpa, de un corazón que se rompió en 1000 pedazos. Gabriela sintió lágrimas rodando por sus propias mejillas. No entendía por qué lloraba por gente que no conocía, por una historia que no era suya, pero algo dentro de ella dolía, como una herida vieja que alguien acababa de tocar. Yo vendí la casa, vendí todo lo que nos recordaba a esos días. Construí este lugar, levanté un imperio más grande todavía, como si el dinero pudiera llenar el vacío. Se rió sin humor. Pero cada noche, señorita, cada pinche noche de estos 19 años, me he preguntado, ¿dónde está mi niña? ¿Está viva? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Me recuerda? Se volvió hacia ella, con los ojos rojos e hinchados. Y ahora estás aquí, con el dije que yo mismo mandé hacer, el único en el mundo. Lo diseñé personalmente, una estrella dentro de un corazón, porque ella era la estrella de mi corazón. Gabriela tocó su propio cuello, donde minutos antes había colgado el dije. Toda su vida había sido su tesoro más preciado, lo único que la conectaba con un pasado que no podía recordar. Yo, comenzó a decir, la voz temblorosa, siempre tuve sueños. Sueños con un hombre de traje que me cargaba y me hacía girar en el aire. Yo me reía, y él también, pero pensaba que eran solo imaginaciones, cosas que inventaba porque no tenía recuerdos reales. Fernando la miró con tal intensidad que ella sintió que le veía hasta el alma. Yo hacía eso, susurró. Te cargaba y te hacía girar hasta que te mareabas y gritabas. Otra vez, papi, otra vez. Gabriela se llevó las manos a la boca, los ojos muy abiertos. Un recuerdo, borroso y distante como niebla al amanecer, intentaba abrirse paso en su mente. Risas, brazos fuertes, el olor de una colonia cara, la sensación de volar. Necesito hacerte un examen de ADN, dijo Fernando, la voz urgente. Por favor, sé que suena loco, sé que apenas nos conocemos, pero necesito saber, necesito estar seguro. Yo también quiero saber, respondió Gabriela, sorprendiéndose a sí misma. Toda mi vida he sentido que falta algo, como si una parte de mí estuviera perdida. Si existe la posibilidad de que usted sea... No pudo terminar la frase. Fernando extendió la mano hacia ella, dudando, y finalmente la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. Quédate aquí, en la mansión, mientras esperamos los resultados. Por favor, sé que es mucho pedir, pero necesito tenerte cerca, aunque solo sean unos días, aunque todo esto resulte ser una terrible confusión. Gabriela miró hacia la enorme mansión que se alzaba detrás de ellos, blanca y imponente como un templo. Luego miró al hombre frente a ella, destrozado y esperanzado a la vez. Está bien, dijo suavemente. Me quedaré. Y así, mientras el sol terminaba de ocultarse tras los edificios de la ciudad y las primeras estrellas comenzaban a titilar en el cielo, 2 almas perdidas se encontraron en un jardín lleno de flores. No sabían aún todo lo que el destino les tenía preparado. No sabían de las tormentas que se avecinaban ni de los secretos que estaban a punto de desenterrar. Solo sabían que algo había cambiado para siempre, que el pasado acababa de alcanzar el presente, y que tal vez, solo tal vez, los milagros sí existían. Los siguientes días transcurrieron en una extraña nebulosa de incomodidad y descubrimientos. Gabriela se instaló en una de las habitaciones de huéspedes del 2º piso, una suite más grande que toda la casa donde había vivido con su familia adoptiva. La cama con dosel parecía demasiado suave, las sábanas de seda demasiado finas, el silencio de la noche demasiado absoluto. Fernando le había asignado una empleada personal, Rosa, una mujer amable de 50 años que le mostró cómo funcionaba todo, desde la regadera con panel digital hasta el control remoto de las cortinas automáticas. Gabriela se sentía como una impostora en un mundo que no le pertenecía. Durante el día, Fernando pasaba horas contándole historias de Valentina, de cómo le encantaba perseguir mariposas en el jardín, de cómo una vez se pintó toda la cara con el lápiz labial de Cecilia,
de cómo aprendió a decir te quiero antes de cumplir 2 años. Gabriela escuchaba con el corazón encogido, tratando de encontrar esos recuerdos en algún rincón olvidado de su mente. Y mientras tanto, Fernando descubrió la vida que su hija había llevado, una vida tan distinta a la que él había planeado para ella, que le dolía hasta los huesos. El orfanato San Miguel en Puebla la había acogido cuando tenía 5 años, sin nombre, sin familia, solo con un dije y ropa sucia. La habían llamado Gabriela porque llegó el día de San Gabriel Arcángel. A los 10 años, una familia campesina la adoptó. Eran buenas personas, trabajadoras, pero pobres, muy pobres. Gabriela trabajó desde niña en las milpas, ayudando con la cosecha, cuidando animales, vendiendo flores en la plaza del pueblo los domingos. Estudió solo hasta la secundaria porque necesitaban sus manos en el campo, pero aprendió a leer bien. Devoraba cada libro que caía en sus manos. Aprendió sobre plantas, sobre la tierra, sobre cómo hacer crecer vida de la nada. Por eso terminó siendo jardinera. Fernando escuchaba cada detalle con el corazón partiéndose en pedazos más pequeños. Mientras él acumulaba millones, su hija pasaba hambre. Mientras él dormía en sábanas egipcias, ella dormía en un petate. Mientras él viajaba en jet privado, ella caminaba kilómetros bajo el sol para llegar a la escuela. No fue tan malo, decía Gabriela, tratando de consolarlo. Doña Marta y don Joaquín, mis papás adoptivos, me querían mucho. Me enseñaron a trabajar duro, a ser agradecida con lo poco. Me hicieron quien soy. Pero Fernando no encontraba consuelo en esas palabras. Solo encontraba más culpa. El miércoles por la tarde, 3 días después de que Gabriela se mudara a la mansión, llegó Regina. Fernando estaba en su despacho cuando escuchó el taconeo familiar en el pasillo de mármol. Tacones Louboutin de 10,000 pesos. Pasos seguros. Autoritarios. Regina Salazar nunca llegaba. Aparecía, siempre con esa elegancia fría que hacía que todos a su alrededor se sintieran inferiores. Entró sin tocar, como siempre hacía. Fernando, querido cuñado, tenía 60 años, pero podría pasar por 50. Cabello plateado perfectamente cortado en un bob moderno. Traje Chanel color perla. Maquillaje impecable. Solo sus ojos, de un gris metálico y calculador, revelaban la frialdad que habitaba dentro. Regina. Fernando se levantó de su escritorio. Venía a revisar los contratos de la fusión con Grupo Monterrey, pero Rosa me acaba de contar algo interesante. Se sentó sin que la invitaran, cruzando las piernas con gracia felina. ¿Es cierto que tienes una jardinera viviendo como huésped en la casa? Fernando sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. No es solo una jardinera. Ah, no. Regina arqueó una ceja perfecta. ¿Entonces qué es? Podría ser Valentina. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Regina no se movió, no parpadeó, pero algo cambió en su expresión. Algo que desapareció tan rápido que Fernando casi creyó haberlo imaginado. Fernando. La voz de Regina se volvió suave, casi maternal. Por favor, dime que no estás cayendo en esto otra vez. ¿Cayendo en qué? En las esperanzas falsas. ¿Recuerdas a la chica de Guadalajara hace 8 años? ¿Y al muchacho de Monterrey que juró ser tu hijo hace 4? Cada vez que alguien aparece con una historia triste, tú, ella tiene el dije. Regina, el dije que yo mandé hacer. Regina se quedó muy quieta. Los dijes se pueden robar, falsificar, comprar en el mercado negro. Este no, lo conozco. Tiene la inscripción. Fernando sacó el dije de un cajón de su escritorio y se lo mostró. Regina lo miró sin tomarlo, como si fuera una serpiente venenosa. Aún así, una inscripción se puede copiar, Fernando. Entiendo que quieras creer, pero esta muchacha es claramente una oportunista que supo jugar bien sus cartas. Hicimos la prueba de ADN. Los resultados llegan el viernes. El rostro de Regina se endureció apenas perceptiblemente. ¿Hiciste qué? Necesito saber la verdad. La verdad. Regina se levantó, caminando hacia la ventana con movimientos medidos. ¿Y si la verdad no es la que esperas? ¿Qué harás cuando el examen salga negativo y tengas que aceptar otra vez que Valentina está muerta? No lo está. Estuvo desaparecida 19 años, Fernando. 19. ¿Qué clase de secuestrador guarda a una niña tanto tiempo sin pedir rescate?
Se dio vuelta para mirarlo. A menos que no haya sido un secuestro. Fernando frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Regina suspiró, como si le doliera lo que iba a decir. Cecilia estaba muy mal esos últimos meses, deprimida, tomando pastillas para dormir, para despertar, para todo. ¿Y si en un momento de desesperación decidió que la niña estaría mejor en otro lado? Cecilia nunca haría eso. ¿Estás seguro? ¿La conocías tan bien? Ustedes estaban separándose. Fernando, ella te culpaba por muchas cosas. Basta. Fernando golpeó el escritorio con la palma abierta. No voy a escuchar esto. Regina levantó las manos en gesto de paz. Está bien, solo te pido que seas cuidadoso, que no te precipites. Y por favor, no hagas nada oficial hasta estar absolutamente seguro. La reputación de esta familia. Al diablo con la reputación. Regina lo miró con algo que podría haber sido lástima o desprecio. Era difícil saberlo. Como quieras, pero te lo advertí. Se marchó tan elegantemente como había llegado, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Fernando se quedó solo en el despacho, con el dije todavía en la mano y un mal presentimiento creciendo en su pecho. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Se levantó cerca de las 3 de la madrugada y caminó por la mansión silenciosa. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el mármol frío. Llegó al salón principal, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba a través de los ventanales, y entonces lo vio, un cuadro grande, recién colgado en la pared que antes estaba vacía. Mostraba a una mujer joven y hermosa, con cabello castaño y ojos tristes, sosteniendo a una niña pequeña. Detrás de ellas, un campo de girasoles se extendía hasta el horizonte. Gabriela se acercó como hipnotizada. El corazón le latía desbocado. Los girasoles. Conocía esos girasoles. Los había visto antes. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Cerró los ojos y de repente estaba ahí. 5 años. Un vestido rosa. El sol caliente en la cara. Una mujer llorando. Girasoles por todos lados. Voces gritando. «Valentina, Valentina, ven aquí». Abrió los ojos bruscamente, jadeando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que supiera por qué. «¿Gabriela?» Se volteó. Fernando estaba en la entrada del salón, en pijama, con expresión preocupada. «Ese cuadro», susurró ella. Ya lo había visto antes. Fernando se quedó paralizado. «Es imposible. Estuvo guardado en el sótano durante 17 años. Lo saqué hace apenas una semana». Gabriela negó con la cabeza, todavía mirando los girasoles pintados. «Los conozco. Recuerdo girasoles. Y una mujer llorando. Y en ese momento, en la quietud de la noche, ambos supieron que algo mucho más grande que ellos estaba sucediendo, que el pasado no estaba muerto, que los recuerdos, por más enterrados que estuvieran, siempre encuentran la manera de volver a la superficie. El viernes llegó envuelto en una tensión que se podía cortar con cuchillo. Fernando había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, revisando su teléfono cada 5 minutos. Los resultados del laboratorio llegarían antes del mediodía. 12 horas, 7, 3. Cada minuto se sentía como una eternidad. Gabriela tampoco había dormido, después del episodio frente al cuadro de los girasoles. Los recuerdos fragmentados la perseguían como fantasmas, imágenes borrosas, sensaciones sin forma, una voz de mujer cantando, el olor a tierra mojada, una mano grande envolviendo la suya, tan pequeña. Desayunaron juntos en el comedor, pero ninguno de los dos probó bocado. El café se enfrió en las tazas de porcelana mientras el reloj de pared marcaba cada segundo con crueldad metódica. «¿Y si sale negativo?», preguntó Gabriela de repente, la voz apenas un susurro. Fernando levantó la vista hacia ella. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la barba de 2 días que nunca se permitía. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Entonces buscaremos otra explicación. Para el dije, para los recuerdos, tiene que haber una razón, pero usted quedaría destrozado otra vez». Fernando extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella con gentileza. «Valentina, Gabriela, quien seas, estos días contigo han sido los mejores que he tenido en 19 años. Si no eres mi hija biológica, igual me has devuelto algo que creí perdido para siempre».
¿Qué? Esperanza. Gabriela sintió lágrimas quemándole los ojos. Apretó la mano de Fernando con fuerza. A las 11:15. El teléfono de Fernando sonó. Lo tomó con manos temblorosas. Era el doctor Ramírez del laboratorio. Señor Velázquez, los resultados están listos. ¿Prefiere que se los envíe por correo electrónico o...? Dígamelos. Ahora. Un silencio que duró un suspiro eterno. La prueba de paternidad es positiva, señor, con una certeza del 99.9%. Gabriela Sánchez es su hija biológica. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la mesa con un golpe seco. Fernando se quedó completamente inmóvil, los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Y entonces, como una presa que se rompe, comenzó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas. Fue un llanto profundo, desgarrador, de 19 años de dolor, culpa y búsqueda infructuosa saliendo de golpe. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. Gabriela se levantó de su silla y rodeó la mesa. Se arrodilló junto a él y lo abrazó con fuerza. Y aunque su mente todavía procesaba la noticia, su corazón ya lo sabía. Siempre lo había sabido. «Papá», susurró, probando la palabra por primera vez en 19 años. «Papá, estoy aquí». Fernando la rodeó con los brazos y la apretó contra su pecho como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «Perdóname», decía entre sollozos. «Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por cada año que pasaste sola, con hambre, con frío. Perdóname por fallarte cuando más me necesitabas. No fallaste». Gabriela lloraba también. «Me buscaste. Durante 19 años me buscaste. Y al final me encontraste. Se quedaron así, abrazados en el comedor vacío, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas y los bañaba con su luz cálida. Dos almas rotas que finalmente comenzaban a sanar. Pero la paz duró poco. Para el lunes, los rumores ya habían comenzado a circular entre el personal de la mansión, la jardinera que ahora vivía como invitada, el dije misterioso, la prueba de ADN. Los empleados hablaban en voz baja, pero las paredes tienen oídos y las noticias viajan rápido. Regina se enteró esa misma tarde. Llegó sin avisar. Entrando como un huracán elegante y letal, encontró a Fernando en el jardín, donde Gabriela le enseñaba los nombres de las flores que ella misma había plantado semanas atrás, cuando era solo la jardinera. «Fernando», una palabra, en privado. El tono no admitía negativas. Se encerraron en el despacho. Regina cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Es cierto». «¿Qué cosa?» «No te hagas el tonto conmigo». El examen salió positivo. Fernando se cuadró de hombros. Por primera vez en años, se sentía fuerte, completo. «Sí, Gabriela es Valentina, mi hija, tu sobrina». Regina se quedó muy quieta. Luego, lentamente, se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «Ya veo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? Felicidades. Qué alegría». Regina lo miró con esos ojos grises tan fríos. «Fernando, piensa bien lo que vas a hacer ahora. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que si registras esto oficialmente, si la haces tu heredera legal, van a surgir muchas preguntas, preguntas incómodas. ¿Cómo cuáles?» Regina se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Preguntas sobre quién se la llevó ese día, sobre cómo terminó en un orfanato en Puebla, sobre por qué nadie la encontró en 19 años a pesar de toda tu fortuna y tus recursos. Hizo una pausa calculada. Preguntas sobre Cecilia. Fernando sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tiene que ver Cecilia con esto? Mi hermana estaba destruida en esos días. Fernando, deprimida, inestable, tomaba pastillas como dulces. ¿De verdad quieres que los investigadores, los periodistas, la policía, empiecen a escarbar en eso? ¿Quieres que la memoria de Cecilia quede manchada para siempre? Cecilia no tuvo nada que ver con la desaparición de Valentina. ¿Estás seguro? Regina ladeó la cabeza. Porque yo estaba ahí. Fernando, vi cómo se deterioraba. Vi cómo te culpaba por todo. Vi cómo a veces miraba a la niña con una expresión extraña. Basta. Fernando golpeó el escritorio.
Cecilia amaba a Valentina más que a nada en el mundo. El amor y la locura a veces caminan juntos. Regina se levantó, alisándose el traje. Solo te pido que pienses bien las consecuencias antes de hacer esto público. Piensa en Cecilia, piensa en la familia, piensa en tu reputación. Me importa un carajo la reputación. Mi hija volvió. Eso es lo único que importa. Regina caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Una última cosa. Si insistes en seguir adelante con esto, te sugiero que no te sorprendas con lo que podrías descubrir. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. Y se fue, dejando a Fernando con un nudo de angustia en el estómago. Esa noche, Gabriela no pudo quedarse quieta. Las palabras de Regina, que había escuchado parcialmente desde el pasillo, le daban vueltas en la cabeza. Decidió que era hora de buscar sus propias respuestas. Esperó a que todos durmieran y bajó sigilosamente al despacho de Fernando. Sabía que estaba mal hurgar en sus cosas, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Encontró carpetas llenas de documentos, reportes de investigadores privados, artículos de periódico amarillentos sobre la desaparición, fotos de Valentina niña que le partieron el corazón, y entonces, en el último cajón del escritorio, encontró algo más. Una caja de madera tallada. Dentro, cartas. Decenas de cartas escritas a mano en papel fino. Las sacó con cuidado y comenzó a leer. Eran de Cecilia, cartas dirigidas a Fernando que nunca fueron enviadas, escritas en los meses anteriores al desaparecimiento. No sé cuánto más puedo soportar. Regina no me deja en paz. Dice que no soy suficiente para ti, que arruiné mi vida, que Valentina merece una madre mejor. A veces siento que me estoy volviendo loca. Las pastillas no ayudan, solo hacen que todo sea borroso, lejano. Hoy Regina vino otra vez. Me habló de un lugar donde Valentina estaría mejor cuidada. Dice que soy una mala madre. ¿Y si tiene razón? Gabriela sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cecilia había considerado dar a Valentina en adopción? Regina la había convencido. Siguió leyendo, con las manos temblando, y entonces llegó a la última carta, fechada 2 días antes de la desaparición. Fernando, si estás leyendo esto es porque algo terrible ha pasado. Regina me asustó hoy. Me dijo que si no accedía a sus planes, ella misma se encargaría de todo. No entendí qué quiso decir, pero tengo miedo, mucho miedo. Por favor, cuida a nuestra niña. No dejes que Regina... La carta terminaba ahí, inconclusa, como si Cecilia hubiera sido interrumpida. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Regina, siempre Regina. ¿Qué papel había jugado realmente en todo esto? Guardó las cartas de vuelta en la caja con manos temblorosas. Tenía que contarle a Fernando. Tenían que investigar, porque ahora estaba claro que la desaparición de Valentina no había sido un simple secuestro. Había sido algo mucho más siniestro, algo orquestado por alguien muy cercano, y ese alguien todavía andaba libre. A la mañana siguiente, Gabriela esperó a que Fernando terminara su café antes de hablar. Tenía las cartas de Cecilia guardadas en un sobre manila que había encontrado en el despacho. Sus manos sudaban mientras lo sostenía. «Papá, necesito mostrarte algo». Fernando dejó la taza y notó inmediatamente la tensión en el rostro de su hija. «¿Qué pasa?» Gabriela le entregó el sobre. Fernando lo abrió y sacó las cartas. Mientras leía, su rostro pasó del desconcierto a la furia, y finalmente a un dolor tan profundo que Gabriela tuvo que apartar la mirada. «No sabía que existían estas cartas», dijo Fernando con voz ahogada. «Cecilia nunca me las dio. Están en tu despacho, en una caja de madera. Esa caja...» Fernando cerró los ojos. «Era de Cecilia. Me la dieron después de que murió, con algunas de sus pertenencias. Nunca tuve el valor de abrirla. Papá, la última carta. Regina la amenazó. Dijo que ella misma se encargaría de todo, si Cecilia no accedía a sus planes». Fernando apretó los puños sobre la mesa. El hombre tranquilo y controlado que siempre había sido, estaba desapareciendo, reemplazado por una furia apenas contenida. «Voy a confrontarla ahora mismo». «No». Gabriela puso su mano sobre la de él. «Todavía no tenemos pruebas, solo sospechas. Regina es abogada. Sabe cómo manejar estas cosas. Si la confrontas sin evidencia sólida, se va a esconder mejor». Fernando respiró hondo, tratando de controlarse. «Entonces, ¿qué sugieres? Déjame investigar».
Yo voy a Puebla, al orfanato San Miguel. Tiene que haber registros. Alguien que recuerde cómo llegué ahí. ¿Quién me llevó? Es peligroso. Si Regina está involucrada, por eso tengo que ir yo. Nadie sospecha de una jardinera haciendo preguntas, pero si tú vas, con tus guardaespaldas y tu dinero, todos van a cerrar la boca. Fernando sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser le gritaba que no dejara ir a su hija. Acababa de recuperarla. La idea de perderla de vista, aunque fuera por un día, lo aterraba. No vas sola. Llévate a don Esteban. El mayordomo. Don Esteban lleva 30 años conmigo. Es de las pocas personas en las que confío completamente. Y más importante, estuvo aquí el día que desapareciste. Quizá recuerde algo útil. Gabriela asintió. Era un buen compromiso. Encontraron a don Esteban en la despensa, supervisando el inventario semanal. Era un hombre de 65 años, delgado, con bigote canoso perfectamente recortado y ojos amables que habían visto demasiado. Cuando Fernando le explicó lo que necesitaban, don Esteban se quedó muy quieto por un largo momento. Hace 19 años que espero esta conversación, señor Velázquez. Fernando frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Don Esteban miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. El día que la niña Valentina desapareció, vi algo que nunca me atreví a mencionar porque no estaba seguro de lo que significaba. ¿Qué viste?, preguntó Gabriela, con el corazón acelerado. Vi a la señora Regina saliendo de la casa de la señora Cecilia esa mañana, temprano, como a las 7. Llevaba lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza, como si no quisiera que la reconocieran. Pero yo la reconocí. Trabajé para su familia durante años. Y, urgió Fernando, cuando pasó junto a mí, escuché que hablaba por teléfono. Dijo algo como, ya está hecho, la niña no va a ser un problema. Pensé que se refería a algún asunto legal, algún papeleo de los negocios. Pero después, cuando supe lo que pasó, don Esteban negó con la cabeza. Traté de convencerme de que era coincidencia. La señora Regina es abogada de la familia, pero la duda siempre estuvo ahí. ¿Por qué nunca dijiste nada? La voz de Fernando temblaba entre la rabia y la incredulidad. Porque no tenía pruebas, señor. Solo una frase escuchada de pasada. Y la señora Regina es persuasiva. Cuando le mencioné vagamente que la había visto esa mañana, me miró de una forma que se estremeció. Me dio a entender que sería mejor que olvidara lo que había visto. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Regina había estado jugando con todos ellos durante 19 años, viviendo cómodamente, administrando el dinero de la familia, mientras la hija de su hermana crecía en la pobreza. Don Esteban, dijo Gabriela con firmeza, necesito que me acompañe a Puebla. Necesito encontrar a alguien en ese orfanato que recuerde mi llegada, que recuerde quién me llevó. El mayordomo asintió solemnemente. Será un honor, señorita Valentina. Partieron al día siguiente en uno de los coches más discretos de Fernando, un sedán oscuro sin placas personalizadas. El viaje a Puebla tomó poco más de 2 horas. Gabriela miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje, tratando de reconocer algo, cualquier cosa. El orfanato San Miguel estaba en las afueras de la ciudad. Un edificio de 2 pisos pintado de amarillo pálido con un pequeño patio donde algunos niños jugaban fútbol. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Había vivido ahí 5 años de su vida, pero apenas lo recordaba. Los recibió una monja joven, hermana Lucía, que no tenía más de 30 años. Buscan registros de hace 19 años, dijo, guiándolos por un pasillo estrecho. La hermana Teresa es quien mejor podría ayudarlos. Ella lleva aquí desde que se fundó el orfanato. La hermana Teresa resultó ser una mujer de casi 80 años, pequeña y encorvada, con ojos azules todavía brillantes detrás de unos lentes gruesos. Estaba en la capilla, rezando el rosario, cuando Gabriela entró y la anciana levantó la vista. Algo pasó entre ellas, un reconocimiento instantáneo. «Tú», susurró la hermana Teresa, la niña del dije dorado. Gabriela sintió que las piernas le temblaban. «Hermana, necesito saber cómo llegué aquí. ¿Quién me trajo?» La monja cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. «Juré que nunca hablaría de eso. Por favor». Gabriela se arrodilló frente a ella. «Necesito saber la verdad. Mi familia necesita saber la verdad».
La hermana Teresa miró a don Esteban, luego de vuelta a Gabriela. Finalmente suspiró, con el peso de 19 años de silencio sobre sus hombros. Fue una mujer, elegante, de cabello oscuro, ojos fríos como el hielo. Llegó un martes por la mañana con una niña dormida en brazos. Dijo que era hija de una prima que había muerto, que la familia no podía quedarse con ella. ¿Le creíste?, preguntó don Esteban. No, pero me dio 500,000 pesos en efectivo. Dijo que era para los cuidados de la niña, y luego... La monja bajó la voz. Me amenazó. Dijo que si hacía preguntas, si contactaba a las autoridades, ella se encargaría de que el orfanato fuera cerrado por irregularidades que ella misma inventaría. ¿Puedes describirla? Gabriela sacó su teléfono y buscó una foto de Regina que había guardado. La hermana Teresa se puso los lentes y miró la pantalla. Palideció. Es ella, más joven, pero es ella. Esa mujer dejó aquí a la niña. Gabriela sintió que el mundo se detenía. Finalmente tenían un testigo, alguien que podía identificar a Regina. Hermana, ¿aceptaría dar testimonio oficial de esto? ¿Ante la policía? La anciana dudó, con las manos temblando sobre el rosario. Tengo 82 años, hija. Ya no le tengo miedo a nada en este mundo. Si esa mujer les hizo daño, si separó a una familia, entonces sí, daré testimonio. Don Esteban sacó su teléfono y comenzó a grabar. Hermana Teresa, por favor repita lo que acaba de decirnos, con todos los detalles que pueda recordar. Y mientras la monja hablaba, contando cada detalle de aquella mañana de hace 19 años, Gabriela supo que finalmente tenían lo que necesitaban. No solo sospechas, no solo cartas crípticas, evidencia real. Cuando terminaron y salieron del orfanato, Gabriela se sintió mareada. Don Esteban la sostuvo del brazo. Está bien, señorita. Sí, es solo que... Regina, mi propia tía, me robó de mi familia. Me condenó a años de pobreza. Dejó que mi madre muriera de tristeza. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? La avaricia y la envidia convierten a las personas en monstruos, dijo don Esteban con tristeza. Y la señora Regina siempre tuvo ambas en abundancia. Subieron al coche para regresar a la Ciudad de México, pero ninguno de los dos notó el auto oscuro que los había seguido desde la mansión, ni al hombre dentro que inmediatamente marcó un número en su teléfono. Señora Regina, tiene un problema. El camino de regreso a la Ciudad de México transcurría en silencio tenso. Gabriela miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje, con el teléfono apretado en la mano. Había grabado todo el testimonio de la hermana Teresa. Era evidencia sólida, innegable. Don Esteban conducía concentrado, pero sus ojos revisaban constantemente el espejo retrovisor. Algo no le gustaba. Un coche oscuro, un Chevy Suburban con vidrios polarizados, había estado detrás de ellos durante los últimos 20 minutos. Cuando don Esteban aceleraba, el coche aceleraba. Cuando reducía la velocidad, el coche hacía lo mismo. Señorita Valentina, dijo con voz calmada pero alerta. No quiero alarmarla, pero creo que nos están siguiendo. Gabriela se enderezó inmediatamente y miró por el espejo lateral. El Suburban estaba a 3 coches de distancia. ¿Estás seguro? Lleva siguiéndonos desde que salimos del orfanato. El corazón de Gabriela comenzó a latir más rápido. Regina. Tenía que ser obra de Regina. Debió haber puesto a alguien a vigilarlos. ¿Qué hacemos? Don Esteban apretó el volante con fuerza. Voy a tomar un desvío. Si nos siguen, entonces sabré con seguridad. Tomó la siguiente salida de la autopista, una salida que llevaba a un poblado pequeño. El Suburban los siguió sin disimulo. Ya ni siquiera se molestaban en mantener distancia. Llame al señor Velázquez, ordenó don Esteban. Dígale dónde estamos. Gabriela marcó con manos temblorosas. Fernando contestó al primer tono. Hija, ¿cómo te fue? Papá, nos están siguiendo, un coche negro. Don Esteban dice que lleva detrás de nosotros desde Puebla. Escuchó a Fernando soltar una maldición en voz baja. ¿Dónde están exactamente? Tomamos la salida hacia San Martín Texmelucan. Está bien, escúchame. Hay un cuartel de policía federal en ese pueblo, sobre la calle principal. Vayan directo ahí. Ya voy en camino con seguridad. El Suburban aceleró de repente, acercándose peligrosamente. Don Esteban pisó el acelerador. El sedán respondió bien, pero el Suburban era más potente. Agárrese fuerte. Señorita,
Entraron al pueblo a toda velocidad. Don Esteban tocaba el claxon para que los peatones se quitaran del camino. El Suburban los seguía implacable. Gabriela volteó y pudo ver a 2 hombres dentro, con gorras y lentes oscuros. «Ahí», gritó, señalando. El cuartel. Don Esteban frenó bruscamente frente al edificio de la Policía Federal. Ambos salieron corriendo del coche y entraron. Varios agentes se levantaron de inmediato al ver su estado de agitación. «¡Nos están persiguiendo!», gritó Gabriela. «Un Suburban negro. Está afuera». Los policías salieron con las manos en sus armas. Pero el Suburban ya se había ido. Desapareció tan rápido como había aparecido. Un comandante, un hombre fornido de unos 40 años, les pidió que pasaran a declarar. Gabriela y don Esteban explicaron lo sucedido, aunque omitieron los detalles sobre Regina y el orfanato. No todavía, no hasta tener todo listo. Fernando llegó 30 minutos después con 2 camionetas llenas de guardias de seguridad privados. Prácticamente derribó la puerta del cuartel en su apuro por llegar a Gabriela. La abrazó con tanta fuerza que casi no la dejó respirar. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, papá. Don Esteban nos sacó de ahí a tiempo». Fernando volteó hacia el mayordomo, que esperaba discretamente a un lado. «Esteban, te debo la vida de mi hija. Otra vez. Solo hice mi trabajo, señor». El regreso a la mansión fue en convoy. Las 2 camionetas de seguridad rodeaban al sedán donde iban Fernando, Gabriela y don Esteban. Nadie habló mucho durante el camino. El mensaje había quedado claro. Regina sabía que estaban investigando y estaba dispuesta a intimidarlos. O algo peor. Esa noche, Fernando instaló más cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y duplicó a los guardias. Gabriela estaba en su habitación, todavía temblando de la adrenalina, cuando tocaron a la puerta. Era don Esteban, con una bandeja de té de tila. «Pensé que le vendría bien algo para los nervios, señorita». «Gracias, don Esteban. Pase, por favor». El mayordomo entró y dejó la bandeja en la mesita junto a la ventana. Dudó un momento antes de hablar. «Señorita Valentina, hay algo más que debería saber sobre aquellos días». Gabriela se incorporó inmediatamente en la cama. «¿Qué cosa?» «Unos días antes de su desaparición, escuché a la señora Regina y a la señora Cecilia discutiendo. Fue en el jardín de la casa antigua. Yo estaba podando los setos cerca y... bueno, no pude evitar escuchar. ¿Qué decían? La señora Regina le decía a su hermana que usted sería mejor cuidada en otro lugar, que la señora Cecilia no estaba en condiciones de ser madre, que el señor Fernando la iba a abandonar de todas formas. La señora Cecilia lloraba y le pedía que se fuera, que la dejara en paz. Pero la señora Regina insistía como un martillo golpeando. Gabriela sintió rabia hirviendo en su pecho. Regina la manipuló. Encontró a mi madre en su momento más vulnerable y la manipuló. Eso creo yo también, señorita. La señora Cecilia no era mala persona. Era... frágil. Y su hermana sabía exactamente cómo quebrarla. Después de que don Esteban se retirara, Gabriela no pudo dormir. Se puso una sudadera y bajó al despacho de Fernando. Lo encontró ahí, rodeado de documentos, con una copa de whisky en la mano y expresión devastada. «No deberías beber solo», dijo Gabriela desde la puerta. Fernando levantó la vista y esbozó una sonrisa cansada. «Ven, siéntate conmigo». Gabriela se sentó en la silla frente al escritorio. Sobre la superficie de madera había fotos viejas de Cecilia, documentos legales y algo más que llamó su atención. Registros bancarios. ¿Qué es eso? Le pedí a mi contador privado que revisara todas las transacciones de Regina en los últimos 20 años. Quería saber si había algo sospechoso. Y... Fernando volteó uno de los documentos hacia ella. «Mira esto. 3 días después de tu desaparición, Regina hizo una transferencia de 500,000 pesos a una cuenta en Puebla. La cuenta pertenecía a una fundación benéfica, que resultó ser un frente. El dinero fue retirado en efectivo 2 días después». Gabriela sintió que se le cortaba la respiración. 500,000 pesos. La hermana Teresa dijo que la mujer que me llevó le dio exactamente esa cantidad. Exacto. Y no termina ahí. Fernando sacó más papeles. Bueno, durante los siguientes 15 años, Regina hizo transferencias mensuales de 10,000 pesos a esa misma cuenta. Siempre en efectivo. Siempre sin rastro claro. ¿Para qué? Mi teoría es que estaba pagando para asegurarse de que nunca fueras adoptada oficialmente.
Para mantenerte ahí, oculta, donde nunca te pudieran encontrar. Gabriela se cubrió la boca con las manos. Era monstruoso. Regina no solo la había arrancado de su familia, sino que había orquestado todo para asegurarse de que nunca regresara. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Fernando tomó un trago largo de whisky antes de responder. Porque me odiaba, porque salí con ella primero, antes de conocer a Cecilia. Salimos apenas unas semanas cuando conocí a tu madre en una fiesta. Cecilia era luz pura. Me enamoré instantáneamente. Terminé con Regina y comencé a salir con su hermana menor. Dios mío, Regina nunca me lo perdonó. Nunca les perdonó a ninguno de los dos. Cuando Cecilia y yo nos casamos, ella sonreía en la boda, pero sus ojos, nunca olvidaré la frialdad en sus ojos. Y cuando tú naciste, cuando Cecilia era feliz y yo era feliz, creo que algo en Regina se rompió definitivamente. Así que nos quitó todo, por venganza y por avaricia. Fernando señaló otros documentos. Como consejera legal de la familia, Regina tiene acceso a información privilegiada sobre los negocios. Si tú eras declarada muerta oficialmente y yo moría sin herederos directos, ella hubiera podido pelear por una parte considerable de la herencia como único familiar cercano sobreviviente. Gabriela sintió náuseas. Todo había sido calculado, planeado con frialdad quirúrgica. Tenemos que exponerla ahora, con todo lo que sabemos. Todavía no es suficiente. Fernando negó con la cabeza. Los registros bancarios son sospechosos, pero no concluyentes. El testimonio de la hermana Teresa es fuerte, pero Regina puede argumentar que se trata de una anciana confundida. Necesitamos algo más, algo irrefutable. ¿Cómo qué? Fernando se reclinó en su silla, pensativo. Necesitamos que ella misma se delate, que confiese. ¿Y cómo logramos eso? Una idea comenzó a formarse en la mente de Fernando. Peligrosa, arriesgada, pero quizás su única oportunidad. Voy a convocar una reunión del Consejo Familiar. Voy a anunciar oficialmente que eres mi hija y heredera. Y voy a presentar todas las evidencias que tenemos contra Regina, delante de todos los miembros importantes de la familia y los socios principales. ¿Crees que va a confesar así nomás? No, pero creo que cuando se vea acorralada, cuando sepa que todo está saliendo a la luz, va a cometer un error, y vamos a estar listos para atraparlo. Gabriela asintió lentamente. Era un plan arriesgado, pero tenían que intentarlo. En ese momento, ninguno de los dos sabía que Regina ya estaba preparando su propia jugada final, una que pondría todo en riesgo. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Fernando contactó a todos los miembros del consejo familiar, a los principales socios de sus empresas, a los abogados de confianza. La reunión se programó para el viernes por la tarde en el gran salón de la mansión. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero el tono urgente de la convocatoria dejaba claro que era importante. Regina, por supuesto, fue invitada. Fernando detectó la tensión en su voz cuando aceptó asistir. ¿De qué se trata todo esto? Fernando, es sobre el futuro de la familia, sobre Valentina. Un silencio largo al otro lado de la línea. Ya veo. Ahí estaré. Gabriela pasaba las horas nerviosa, repasando todo lo que sabían, todo lo que iban a revelar, pero algo la inquietaba. Sentía que faltaba una pieza del rompecabezas, algo crucial que no habían encontrado todavía. El miércoles por la tarde, mientras Fernando estaba en una videoconferencia, Gabriela decidió explorar más a fondo el despacho. Había algo que su padre mencionó en pasada que le llamó la atención. La caja de madera con las pertenencias de Cecilia. La encontró en el estante superior del closet, cubierta de polvo. La bajó con cuidado y la puso sobre el escritorio. Además de las cartas que ya había leído, había otras cosas. Un collar de perlas, un pañuelo bordado, una libreta pequeña con tapas de cuero gastado. Gabriela abrió la libreta. Era un diario. Las primeras entradas databan de varios años antes del desaparecimiento. Cecilia escribía sobre cosas cotidianas, comidas con amigas, planes para decorar la casa, anécdotas graciosas sobre Valentina bebé, pero conforme avanzaba en las páginas, el tono cambiaba, se volvía más oscuro, más desesperado. Regina vino hoy otra vez. No entiendo por qué no puede dejarme en paz. Dice que me ve desmejorada, que las pastillas no están funcionando. Me ofreció ayuda especial. No sé a qué se refiere,
Y me da miedo preguntar. Fernando y yo discutimos otra vez. Él no entiende lo que siento. Nadie lo entiende. A veces miro a Valentina y pienso que merece una madre mejor, una que no esté rota por dentro. Regina me mostró unos papeles hoy. Algo sobre custodia temporal, dijo. Solo por un tiempo, hasta que te recuperes, insistió. Le dije que se fuera al diablo, pero no dejaba de hablar, de hablar, de hablar. Gabriela sentía lágrimas rodando por sus mejillas mientras leía. Su pobre madre, manipulada y destruida sistemáticamente. Pasó varias páginas más, hasta llegar casi al final del diario. Las últimas entradas eran apenas 2 días antes de la desaparición. La letra de Cecilia se veía temblorosa, desesperada. No sé qué hacer. Regina me tiene acorralada. Amenazó con quitarme a Valentina usando la ley. Dice que tiene documentos de mis psiquiatras que prueban que soy una madre incompetente. Dice que puede hacer que Fernando se quede con la custodia completa y yo no vuelva a ver a mi hija nunca más. Estoy tan asustada, tan cansada. Quizá Regina tiene razón. Quizá Valentina estaría mejor sin mí. Y entonces, en la penúltima página, Gabriela encontró algo que le heló la sangre. Fernando, si estás leyendo esto, es porque algo terrible ha pasado. Regina vino hoy y me lo dijo todo. Su plan: va a llevarse a Valentina. Va a hacerla desaparecer para que parezca un secuestro. Me dijo que si intento detenerla, o decirle algo a alguien, ella va a asegurarse de que yo parezca la culpable. Tiene contactos, abogados, doctores dispuestos a testificar que yo estaba planeando hacerle daño a nuestra hija. Estoy aterrada. No sé qué hacer. Si algo le pasa a Valentina, si Regina cumple su amenaza, por favor, búscala. No dejes que Regina se salga con la suya. Yo traté de protegerla, pero fui muy cobarde. Perdóname, perdónanos, con todo mi amor. Cecilia. Gabriela dejó caer el diario sobre el escritorio, sollozando. Ahí estaba, la confesión completa del plan de Regina, escrita por su propia víctima. Cecilia lo había sabido todo. Había tratado de advertir, pero el miedo la había paralizado. Tomó el diario con manos temblorosas y corrió a buscar a Fernando. Lo encontró terminando su llamada. Papá, tienes que leer esto. Le entregó el diario abierto en la página crucial. Fernando leyó en silencio. Su rostro pasó por una docena de emociones: sorpresa, dolor, furia y finalmente una tristeza tan profunda que parecía venir desde el centro de la tierra. Cecilia, susurró. Dios mío, Cecilia sí lo sabía, y yo nunca le di el espacio para que me lo dijera. Estaba tan ocupado con el trabajo, con los problemas del divorcio. Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Gabriela se arrodilló junto a él y lo abrazó. No es tu culpa, papá. Regina los manipuló a ambos. Ella es la culpable, solo ella. Fernando asintió, pero Gabriela sabía que la culpa iba a acompañarlo por mucho tiempo todavía. Levantó la vista hacia su hija con ojos enrojecidos. Esto cambia todo. Con esta carta, tenemos prueba de premeditación. Regina planeó todo antes de que sucediera. Cecilia documentó sus amenazas. Es suficiente para la policía. Es suficiente para destruirla completamente. Fernando se levantó con renovada determinación. Tomó su teléfono y marcó un número. Licenciado Moreno, necesito que prepare documentos legales inmediatamente. Tengo evidencia de un crimen grave cometido por Regina Salazar. Quiero que esté presente en la reunión del viernes con un notario y con la policía en espera. Sí, es serio, muy serio. Mientras Fernando coordinaba los detalles legales, Gabriela volvió a leer el diario. Había algo más en las últimas líneas que le llamó la atención. Escondí copias de documentos importantes en un lugar seguro. En caso de que algo pase, búscalos en el jardín, bajo el rosal que plantamos cuando Valentina nació. Ahí está la verdad completa de lo que Regina hizo. Gabriela sintió el corazón acelerado. ¿Todavía estarían ahí? Después de 19 años. Papá, ¿recuerdas qué rosal plantaron cuando yo nací? Fernando levantó la vista de sus documentos. El rosal blanco, junto a la fuente vieja. Pero vendí esa casa hace años. Necesitamos ir. Ahora. Fernando entendió inmediatamente. En menos de 20 minutos estaban en el coche, con don Esteban al volante y 2 guardias de seguridad siguiéndolos.
La antigua casa de la familia Velázquez estaba en la colonia Roma, ahora habitada por una familia joven que la había comprado hacía una década. Fernando tocó el timbre. Abrió una mujer de unos 30 años con un niño pequeño en brazos. «Sí, buenas tardes. Señora, disculpe la molestia. Yo fui el dueño anterior de esta casa y necesito recuperar algo muy importante que dejé enterrado en el jardín. Es una emergencia familiar». La mujer los miró con desconfianza, pero algo en la desesperación del rostro de Fernando la convenció. «Está bien, pero por favor sean rápidos. Mi esposo llega en 1 hora». Los dejó pasar. El jardín se veía diferente, más pequeño de lo que Fernando recordaba, pero el rosal blanco seguía ahí, más grande y frondoso que nunca, trepando por una pérgola de hierro. Don Esteban había traído una pala. Comenzó a cavar cuidadosamente alrededor de las raíces. Gabriela y Fernando observaban con el corazón en la garganta. Después de 20 minutos de excavar, la pala golpeó algo sólido. Don Esteban apartó más tierra con las manos y sacó una caja metálica sellada, del tipo que se usa para documentos importantes. Estaba oxidada pero intacta. Fernando la tomó con manos temblorosas. La abrió. Dentro había papeles protegidos en bolsas de plástico, contratos, correos electrónicos impresos, fotografías, estados de cuenta bancarios y una carta con membrete legal firmada por Regina Salazar, fechada 1 semana antes del desaparecimiento, donde amenazaba formalmente a Cecilia con un juicio de custodia basado en incapacidad mental comprobada. «Esto es oro puro», susurró Fernando. Cecilia documentó todo, cada amenaza, cada manipulación, cada transferencia sospechosa. Gabriela miró los documentos con una mezcla de tristeza y admiración. Su madre había sido más valiente de lo que nadie creía. No había podido detener a Regina, pero se había asegurado de que algún día la verdad saliera a la luz. «Mamá nos dejó todo lo que necesitábamos», dijo Gabriela con voz quebrada. Sabía que algún día alguien vendría a buscar. Fernando abrazó a su hija con fuerza. «Y vinimos por ella, y vamos a terminar lo que ella empezó». De regreso en la mansión, pasaron la noche organizando todas las evidencias: el diario de Cecilia, los documentos enterrados, el testimonio grabado de la hermana Teresa, los registros bancarios de Regina, el testimonio de don Esteban. Era abrumador, era irrefutable, y el viernes, frente a todos, Regina Salazar iba a enfrentar la justicia que había evadido durante 19 años. El viernes amaneció nublado, como si el cielo mismo anticipara la tormenta que estaba por desatarse. Fernando no durmió nada la noche anterior. Se la pasó repasando cada detalle, cada documento, cada palabra que iba a decir. Gabriela tampoco descansó. Pasó horas frente al espejo, practicando cómo mantener la compostura cuando viera a Regina. A las 4 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. El gran salón de la mansión, que normalmente se usaba solo para ocasiones especiales, estaba preparado como una sala de juntas corporativa. Hileras de sillas frente a una mesa larga donde Fernando se sentaría con sus abogados. En una esquina discreta, 2 detectives de la policía judicial esperaban en civil, como testigos silenciosos. Llegaron los primos lejanos, los socios principales de las empresas Velázquez, los miembros del consejo administrativo. Todos murmuraban entre sí, preguntándose de qué se trataba todo esto. Algunos habían escuchado rumores sobre una jardinera que decía ser Valentina. Otros pensaban que era una reunión sobre fusiones o adquisiciones. Don Esteban supervisaba que todo estuviera en orden, moviéndose con la eficiencia silenciosa de quien ha servido a la familia por décadas. A las 4:30 llegó Regina. Entró como siempre, elegante, imponente, con un traje Armani color hueso y tacones que repiqueteaban con autoridad sobre el mármol. Llevaba el cabello plateado perfectamente peinado, maquillaje impecable, expresión serena. Pero Gabriela, que la observaba desde el otro lado del salón, notó algo diferente en sus ojos, una tensión, un miedo apenas disimulado. Regina sabía que algo malo venía. Fernando, querido, se acercó a él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué despliegue tan dramático? ¿A qué se debe tanta pompa? Siéntate, Regina. Todo se aclarará en unos minutos». La mujer miró alrededor, notando a los abogados, a las personas que no reconocía, a Gabriela parada junto a Fernando.
Sus ojos se entrecerraron apenas, así que ahora la jardinera tiene lugar privilegiado en las reuniones familiares. No es una jardinera. La voz de Fernando era fría como hielo. Es mi hija. Es Valentina Velázquez. Y llegó el momento de que todos sepan la verdad. Un murmullo recorrió el salón. Regina se quedó muy quieta, pero Gabriela vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el bolso de piel. Fernando se levantó y caminó al frente. A su lado, una pantalla grande mostraba una presentación preparada por sus abogados. Damas y caballeros, gracias por venir. Los he convocado hoy porque es momento de cerrar un capítulo de 19 años de dolor y mentiras. Hizo una pausa. Hace 3 semanas, contraté a una jardinera para esta propiedad. Esa joven es Gabriela Sánchez. O mejor dicho, era Gabriela Sánchez, porque ahora sabemos su verdadero nombre. Valentina Velázquez. Mi hija. El murmullo se convirtió en un ruido sordo de voces superpuestas. Fernando levantó la mano pidiendo silencio. Sé que suena imposible. Yo mismo dudé. Por eso hicimos una prueba de ADN en el laboratorio más prestigioso del país. Proyectó el documento en la pantalla. Los resultados son concluyentes. Gabriela es mi hija biológica con una certeza del 99.9%. Regina se levantó bruscamente. Esto es ridículo, Fernando. Cualquiera puede falsificar documentos. Esta mujer es claramente una estafadora que... Siéntate, Regina. El tono de Fernando no admitía réplica. Regina vaciló. Luego se dejó caer en la silla con expresión furiosa. Ahora bien, continuó Fernando, la pregunta obvia es, ¿cómo terminó mi hija en un orfanato en Puebla? ¿Quién la llevó ahí? ¿Quién orquestó su desaparición? Presionó un botón y en la pantalla apareció la foto de un registro bancario. Esta transferencia de 500,000 pesos se hizo 3 días después de la desaparición de Valentina. La cuenta de origen pertenece a Regina Salazar. La cuenta destino era de una supuesta fundación benéfica en Puebla que resultó ser un frente. El dinero fue retirado en efectivo 2 días después. Eso no prueba nada. Regina trató de mantener la voz firme. Yo hago donaciones constantemente. ¿Así? Fernando mostró más registros. Entonces explica estas transferencias mensuales durante 15 años a la misma cuenta. 10,000 pesos cada mes. Siempre en efectivo. Siempre sin rastro. Regina abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Aquí está el testimonio grabado de la hermana Teresa, monja del orfanato San Miguel. El video comenzó a reproducirse. La anciana aparecía en pantalla, describiendo con detalle a la mujer elegante que dejó a una niña dormida con 500,000 pesos en efectivo. Cuando le mostramos una foto de Regina Salazar, la identificó sin duda como la mujer que llevó a mi hija al orfanato. Esa mujer es anciana, gritó Regina. Claramente está confundida, manipulada. Han pasado 19 años. ¿Cómo va a recordar? Hay más. Fernando hizo aparecer las cartas de Cecilia. Estas son cartas escritas por mi difunta esposa, Cecilia, hermana de Regina. En ellas documenta las amenazas que recibió de Regina, las presiones, las manipulaciones. Leyó en voz alta fragmentos seleccionados. El salón estaba en silencio absoluto ahora. Todos escuchaban con horror creciente. Y finalmente, Fernando proyectó fotos de la última página del diario. El diario de Cecilia, escrito 2 días antes de la desaparición. Les voy a leer el pasaje completo. Su voz se quebró ligeramente al leer las palabras de su esposa muerta, describiendo el plan de Regina, sus amenazas, su miedo paralizante. Cuando terminó, varias personas en el salón tenían lágrimas en los ojos. Regina estaba pálida, pero su mandíbula seguía apretada en desafío. Todo esto es circunstancial, dijo con voz temblorosa. Son conjeturas, malinterpretaciones. Cecilia estaba mentalmente inestable. Todos lo saben. Cualquier cosa que haya escrito en sus últimos días no puede tomarse como verdad. Entonces, ¿cómo explicas esto? Fernando sacó la caja metálica que habían recuperado del jardín de la antigua casa. Dentro estaban los documentos que Cecilia había guardado, copias de cartas legales firmadas por Regina amenazando con juicios de custodia, correos electrónicos donde Regina discutía con abogados estrategias para remover a la menor del entorno materno, estados de cuenta que mostraban pagos a investigadores privados semanas antes de la desaparición. Cecilia documentó todo. Regina, cada movimiento tuyo,
cada amenaza, cada manipulación. Ella sabía lo que planeabas y dejó evidencia enterrada para que algún día saliera a la luz. Regina se levantó de golpe, con el rostro descompuesto. Ustedes no entienden nada. Cecilia era débil. Estaba destruyendo a esa niña con su locura. Yo solo quería... ¿Qué? Fernando dio un paso hacia ella. ¿Qué querías, Regina? Protegerla. Quería protegerla de una madre que no podía cuidarla, de un padre que solo pensaba en su imperio de cemento. Valentina merecía mejor. ¿Mejor? La voz de Gabriela cortó el aire como un látigo. Se levantó, con las manos temblando pero la voz firme. Creciendo en un orfanato era mejor. Trabajando en el campo desde los 8 años era mejor. Sin familia, sin amor, sin saber quién era. Eso era mejor. Regina la miró con algo que podría haber sido remordimiento, pero se evaporó rápidamente. Tú no entiendes. Era por tu bien. ¡Mentira! Gabriela caminó hacia ella. No fue por mi bien. Fue porque odiabas a mi madre, porque mi padre te rechazó y eligió a ella, porque no podías soportar vernos felices. Suficiente. Regina prácticamente escupió las palabras. ¿Felices? ¿Creen que eran felices? Fernando estaba más casado con sus negocios que con Cecilia. Cecilia estaba volviéndose loca tomando pastillas. Y tú, una niña mimada que iba a crecer igual de inútil que su madre. El salón completo quedó en shock. Regina acababa de revelar más de lo que pretendía. Sus ojos brillaban con un odio que ya no podía contener. Fernando dio otro paso hacia adelante, con voz peligrosamente calmada. Entonces admites que te la llevaste, que la alejaste de nosotros deliberadamente. Regina se dio cuenta demasiado tarde de su error. Miró alrededor del salón, viendo todas las caras horrorizadas, los teléfonos grabando, los abogados tomando notas, y entonces vio a los 2 hombres en traje en la esquina, mostrando ahora sus placas de policía. Algo en ella se rompió. Sí, gritó. Sí, lo hice. ¿Y saben por qué? Porque Fernando era mío primero. Mío. Salimos juntos. Yo lo conocí primero. Pero luego llegó mi hermanita perfecta, mi hermanita hermosa, y él me desechó como si yo no fuera nada. Se casaron. Fueron felices. Tuvieron una hija. Y yo tuve que fingir que me alegraba por ellos mientras por dentro me moría de rabia cada día. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, arrastrando el maquillaje perfectamente aplicado. Cecilia no merecía nada de eso. Era débil, patética. Yo era la fuerte. Yo era la inteligente. Pero Fernando solo tenía ojos para ella, así que decidí quitarle lo que más amaba. Y funcionó. Cecilia murió destrozada. Fernando se convirtió en una sombra. Y yo finalmente tuve algo de justicia. El silencio que siguió era ensordecedor. Los detectives se acercaron con esposas en las manos. Regina Salazar, queda usted arrestada por secuestro, ocultación de menor, falsedad ideológica y otros cargos. Regina no opuso resistencia cuando los detectives le pusieron las esposas. Era como si toda la energía que la había mantenido de pie durante 19 años se hubiera evaporado de golpe. Mientras la sacaban del salón, no miró a nadie. Su mirada estaba perdida, vacía, como si finalmente entendiera que había destruido no solo las vidas de otros, sino también la suya propia. El salón estalló en murmullos. Apenas se cerró la puerta. Fernando se desplomó en su silla, agotado, con décadas de peso cayendo de sus hombros. Gabriela se acercó y puso una mano en su hombro. Terminó. Papá, finalmente terminó. Él la miró con ojos cansados pero aliviados. Sí, hija, terminó. Los días siguientes fueron un caos controlado. La noticia explotó en todos los medios. Heredera desaparecida regresa después de 19 años. Tía confisca secuestro por venganza. El imperio Velázquez sacudido por escándalo familiar. Las cámaras rodeaban la mansión día y noche. Los reporteros gritaban preguntas cada vez que alguien salía o entraba. Fernando contrató más seguridad y prohibió cualquier declaración pública, hasta que las cosas se calmaran. Pero el daño a la reputación de la empresa ya estaba hecho. Las acciones de Grupo Velázquez cayeron un 42% en la primera semana. Varios socios importantes se retiraron, temerosos de estar asociados con un escándalo tan oscuro. A Fernando no le importó. Por primera vez en su vida adulta, el dinero y los negocios quedaron en segundo plano.
«Puedo recuperar una empresa», le dijo a Gabriela una noche, mientras cenaban solos en el comedor. «No puedo recuperar el tiempo perdido contigo». Gabriela sonrió, aunque sus propios ojos reflejaban el agotamiento emocional de las últimas semanas. «¿Y ahora qué hacemos?» «Ahora», Fernando respiró hondo. «Ahora empezamos de nuevo, de verdad. El primer paso fue legal. Los abogados de Fernando iniciaron el proceso para registrar oficialmente a Gabriela Valentina Velázquez como su hija y heredera. Fue un trámite complicado, lleno de papeleo interminable, pero finalmente, 3 semanas después del arresto de Regina, Gabriela tenía documentos oficiales que confirmaban su identidad, pero más importante que los papeles fue lo que vino después. Fernando se dio cuenta de que Gabriela, a pesar de ser su hija biológica, había crecido sin él. Tenía sus propias costumbres, sus propios valores, su propia forma de ver el mundo, y él necesitaba conocerla. No como la hija que había perdido, sino como la mujer en la que se había convertido. Una tarde, Gabriela le pidió que la acompañara a un lugar especial. Manejaron 2 horas hacia el sur, hasta un pueblito pequeño rodeado de milpas. Ahí vivían doña Marta y don Joaquín, la pareja que había adoptado a Gabriela cuando tenía 10 años. Eran gente humilde, de manos callosas y corazones inmensos. Vivían en una casa modesta de adobe con piso de cemento y techo de lámina. Cuando vieron llegar a Gabriela, salieron corriendo y la envolvieron en abrazos. «Mi hija, cuánto te extrañamos». Gabriela lloró en sus brazos. «Los extrañé tanto, tanto». Fernando observaba desde cierta distancia, sintiéndose fuera de lugar con su traje de diseñador en medio de ese entorno tan diferente. Pero Gabriela lo llamó. «Papá, ven, quiero que conozcas a doña Marta y don Joaquín. Ellos me criaron, me enseñaron a trabajar, a ser fuerte, a no rendirme nunca». Fernando se acercó y extendió la mano, pero don Joaquín, un hombre de 60 años con rostro curtido por el sol, lo abrazó en lugar de estrecharle la mano. «Usted es el papá de nuestra Gaby. Es familia». Y así, en esa casa humilde, Fernando aprendió la lección más importante de su vida. Aprendió que la familia no se mide en sangre o en fortunas, sino en amor y en presencia. Doña Marta y don Joaquín habían sido mejores padres para Gabriela, en circunstancias imposibles que él. Con todos sus recursos, había sido durante su ausencia. «Gracias», le dijo Fernando a doña Marta antes de irse. «Gracias por cuidar de mi hija cuando yo no pude». La mujer, con lágrimas en los ojos, le tomó las manos. «Ella es especial, señor Velázquez. Nunca la pierda de vista otra vez. Nunca, lo prometo». De regreso en la Ciudad de México, Fernando tomó decisiones importantes. Primero, estableció un fideicomiso generoso para doña Marta y don Joaquín, nada extravagante que los hiciera sentir incómodos, pero suficiente para que vivieran con dignidad sus últimos años. Segundo, creó la Fundación Cecilia Velázquez, dedicada a ayudar a familias a buscar niños desaparecidos y a mejorar las condiciones de los orfanatos en todo México. Gabriela sería la directora, usando su propia experiencia para guiar el trabajo. «No quiero que nadie más pase por lo que nosotros pasamos», dijo Gabriela cuando firmaron los documentos de la fundación. «Ni las familias que pierden hijos, ni los niños que crecen sin saber quiénes son». El tercer cambio fue en el corazón mismo de la mansión. Gabriela comenzó a transformar los jardines. Plantó una sección completa de verduras y hierbas, y la convirtió en una huerta comunitaria donde jóvenes de escasos recursos podían aprender jardinería y agricultura urbana. «Es raro ver zanahorias creciendo junto a los rosales de 10,000 pesos», bromeó don Esteban un día. Gabriela sonrió. Quizá es justo lo que esta casa necesitaba, un poco de tierra real bajo las uñas. Fernando observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y melancolía. Su hija estaba llenando la mansión de vida de una forma que él nunca había logrado. Donde antes había mármol frío y silencio vacío, ahora había risas de muchachos aprendiendo a plantar, olor a tierra húmeda, vida pulsando, pero todavía quedaba una cuenta pendiente. Un mes después del arresto, Fernando visitó a Regina en prisión. Gabriela al principio se opuso, pero él insistió. «Necesito cerrar esto, de verdad». Lo llevaron a una sala de visitas pequeña. Regina entró con el uniforme anaranjado de las internas. Sin maquillaje, con el cabello gris recogido en una cola simple, parecía haber envejecido 20 años en semanas.
Se sentó frente a Fernando sin decir nada. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente, la voz rasposa. ¿A regodearte? No, vine a entender. Regina soltó una risa amarga. No hay nada que entender. Fui egoísta, fui cruel, arruiné vidas por resentimiento. ¿Eso es lo que querías escuchar? Quiero saber si te arrepientes. Regina lo miró largo rato, luego apartó la vista. Me arrepiento de muchas cosas. De haber lastimado a Cecilia, de haberle robado la infancia a Valentina, de haber desperdiciado mi vida odiándote en lugar de seguir adelante. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero el arrepentimiento no cambia nada, ¿verdad? No devuelve los años perdidos. No, no los devuelve. Pero quizá te da algo de paz antes del final. No hay paz para mí, Fernando. Solo quedan años en una celda pensando en todo lo que pude haber sido si no hubiera dejado que el rencor me consumiera. Fernando se levantó para irse. Adiós, Regina. Fernando. Ella lo detuvo con la voz. Si pudieras decirle algo a Valentina de mi parte, dile que lo siento. Sé que no significa nada viniendo de mí, pero dile que lo siento. Fernando asintió y se fue. No volvería a verla nunca más. Esa noche, le contó a Gabriela sobre la visita. ¿Dijo que lo sentía? Gabriela no sabía cómo sentirse al respecto. Sí, pero no tienes que perdonarla si no quieres. El perdón no es obligatorio. Gabriela pensó largo rato. No la perdono. Todavía no. Quizá nunca. Pero ya no siento rabia. Solo siento tristeza por lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido otro camino. Fernando la abrazó. Eso es más que suficiente, hija. Las semanas se convirtieron en meses. La vida encontró un nuevo ritmo. Fernando redujo su carga de trabajo, delegando más responsabilidades para pasar tiempo con Gabriela. Reestructuró la empresa con un enfoque en responsabilidad social. Los márgenes de ganancia bajaron, pero dormía mejor por las noches. Gabriela floreció. La Fundación Cecilia Velázquez ayudó a reunir a 3 familias con sus hijos desaparecidos en los primeros 6 meses. Renovó 2 orfanatos en Puebla y Oaxaca, y su huerta comunitaria se convirtió en modelo para otros programas similares en la ciudad. Padre e hija aprendieron a ser familia. No la familia perfecta que Fernando había imaginado, sino algo mejor. Una familia real, con cicatrices y todo, construida no sobre fantasías del pasado, sino sobre la realidad del presente. Y lentamente, muy lentamente, la mansión que había sido un mausoleo comenzó a sentirse como un hogar. 6 meses después del arresto de Regina, Fernando despertó con una sensación extraña en el pecho. Le tomó un momento identificarla. Era paz, verdadera paz, algo que no había sentido en 19 años. Se levantó y caminó hasta la ventana de su habitación. Desde ahí podía ver el campo que había comprado 3 meses atrás, una propiedad rural a 2 horas de la ciudad, cerca del pueblo donde Gabriela había crecido. Hoy era el día. Finalmente inaugurarían el proyecto especial que habían planeado juntos. Encontró a Gabriela en la cocina, preparando café. Ya no dormía en la habitación de huéspedes. Fernando había renovado una suite completa para ella, respetando su estilo, sencillo, lleno de plantas, con fotos de doña Marta y don Joaquín, junto a las nuevas fotos familiares. Buenos días, papá. Esas 2 palabras todavía le derretían el corazón cada vez. Buenos días, hija. ¿Lista para el gran día? Gabriela sonrió, tocando el dije que nunca se quitaba. Más que lista. Partieron temprano, con don Esteban al volante. En la parte trasera de la camioneta llevaban algo especial. La pintura restaurada de Cecilia con Valentina bebé, la misma que había despertado los primeros recuerdos fragmentados de Gabriela aquella noche en el salón. El campo que habían comprado juntos era hermoso. 5 hectáreas de tierra fértil donde habían plantado girasoles, miles de ellos, extendiéndose como un mar dorado bajo el sol de la mañana. En el centro, habían construido un pequeño pabellón de madera donde la pintura quedaría protegida pero visible. Doña Marta y don Joaquín ya estaban ahí, junto con un grupo pequeño de amigos cercanos. La hermana Teresa del orfanato también había venido, apoyándose en un bastón pero con los ojos brillantes, y el padre Tomás, quien había guardado la mochila de Valentina todos esos años. Es precioso, dijo doña Marta, viendo los girasoles ondular con el viento. Cecilia hubiera amado esto. Por eso lo hicimos aquí, respondió Gabriela.
Mamá amaba los girasoles, y ahora tiene un campo entero dedicado a su memoria. Instalaron la pintura en el pabellón con cuidado reverente. Fernando se quedó mirándola largo rato. Cecilia sonreía desde el lienzo, con Valentina bebé en brazos, ambas rodeadas de girasoles. Era un recordatorio de tiempos más felices, pero ya no le dolía mirar, ya no sentía solo pérdida. Ahora sentía gratitud por lo que tuvo, y esperanza por lo que había recuperado. «Cecilia», susurró Fernando, como si ella pudiera escucharlo. «Lo logramos. Encontramos a nuestra niña, y ella es más extraordinaria de lo que jamás imaginamos». Gabriela se paró junto a él y tomó su mano. «Mamá nos ayudó a encontrarnos, con sus cartas, su diario, su valentía de documentar todo. Ella nunca dejó de pelear. A su manera». Fernando asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Más tarde, hicieron una pequeña ceremonia. El padre Tomás bendijo el lugar. Cada persona compartió un recuerdo o un mensaje. Cuando llegó el turno de Fernando, sacó un papel doblado de su bolsillo. «Escribí algo. No soy bueno con las palabras, pero necesitaba intentarlo». Leyó con voz temblorosa: «Cecilia, amor mío, tardé 19 años, pero cumplí mi promesa. Encontré a nuestra estrella. Está aquí, brillando más fuerte que nunca. Creciste pensando que fallaste como madre, pero te equivocaste. Valentina es bondadosa, trabajadora, compasiva, fuerte, todo lo que tú eras y más. Ella te recuerda con cada planta que siembra, con cada vida que toca. Y yo finalmente aprendí lo que intentabas enseñarme, que el amor no se mide en cosas materiales, sino en tiempo, en presencia, en esos momentos pequeños que construyen una vida. Gracias por amarme. Gracias por darme a nuestra hija. Gracias por no rendirte. Incluso cuando todo parecía perdido. Descansa en paz, mi amor. Nosotros seguiremos desde aquí». Muchos lloraban abiertamente cuando terminó. Gabriela abrazó a su padre con fuerza. «Ella está orgullosa de ti, papá. Lo sé». Después de la ceremonia, todos caminaron entre los girasoles. Don Joaquín le enseñó a Fernando técnicas de cultivo. Doña Marta compartió recetas con el chef que habían traído para la comida. La hermana Teresa contaba historias del orfanato a quien quisiera escuchar. Era una celebración extraña, honrando el pasado pero abrazando el futuro. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, la mayoría de los invitados se fueron. Solo quedaron Fernando, Gabriela y don Esteban. Se sentaron en el pasto junto al pabellón, viendo cómo la luz del atardecer hacía brillar los girasoles como si fueran de oro líquido. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Gabriela de repente. «Durante años me sentí incompleta, como si faltara una pieza de mí, y ahora que encontré esa pieza, me di cuenta de que nunca estuve realmente rota. Solo estaba esperando. ¿Esperando qué? Esperando el momento correcto. Esperando a que nuestras estrellas se alinearan de nuevo». Fernando sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. ¿Valió la pena la espera? Gabriela lo miró con todo el amor del mundo. Cada segundo de ella, don Esteban, quien había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. «Si me permiten, señorita, tengo algo que decir». Ambos lo miraron con curiosidad. «Llevo 30 años sirviendo a esta familia. Vi nacer a la señorita Valentina. Vi la agonía del Señor cuando ella desapareció. Vi la mansión convertirse en una tumba silenciosa». Hizo una pausa. «Y ahora veo vida de nuevo, risas, esperanza. Esto es lo que una familia debe ser. No edificios lujosos ni cuentas bancarias, sino esto, personas que se aman, juntas, honrando a quienes se fueron mientras construyen algo nuevo. Gracias, Esteban», dijo Fernando con voz cargada de emoción. «Gracias por nunca renunciar a nosotros. Es un honor, Señor. Siempre lo fue». Cuando finalmente regresaron a la ciudad esa noche, algo fundamental había cambiado. Ya no eran personas definidas por su tragedia. Eran sobrevivientes, eran sanadores, eran familia. En las semanas siguientes, la vida continuó su nuevo ritmo. Regina fue sentenciada a 22 años de prisión. Las empresas Velázquez, aunque más pequeñas, eran más éticas. La Fundación Cecilia Velázquez
reunió a su quinta familia, y cada domingo, sin falta, Fernando y Gabriela visitaban el campo de girasoles. A veces llevaban a doña Marta y don Joaquín, a veces iban solos, pero siempre se sentaban frente a la pintura de Cecilia y compartían las novedades de la semana, como si ella todavía estuviera ahí escuchando. Una tarde, mientras plantaban más girasoles en una sección nueva del campo, Gabriela notó algo brillando en el suelo. Se agachó y recogió una pequeña piedra pulida que reflejaba la luz del sol como un diamante. «Mira, papá, es como una estrella pequeña». Fernando sonrió y sacó algo de su bolsillo. 2 pulseras de cuero trenzado que había mandado hacer. Cada una tenía 3 pequeñas estrellas de plata grabadas. «Una para cada uno de nosotros», explicó. «Una estrella por ti, una por mí y una por tu madre, juntos, incluso cuando estamos separados». Gabriela se puso la pulsera con manos temblorosas. Fernando se puso la suya, y en ese momento, bajo el sol del atardecer, rodeados de girasoles que se mecían con el viento, ambos sintieron la presencia de Cecilia, no como un fantasma o un dolor, sino como un amor que permanece, transformado pero eterno. «¿Crees que ella pueda vernos?», preguntó Gabriela. «Sí», respondió Fernando sin dudar, «y creo que está sonriendo». Gabriela se recargó en el hombro de su padre y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, se sentía completamente en casa, no en una mansión de mármol, ni en una casa humilde de adobe, sino aquí, en este espacio entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la sanación. El viento sopló suavemente, llevándose las últimas sombras del ayer, y mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el mundo de oro y fuego, Fernando y Gabriela entendieron la lección más importante, que el tiempo no cura todas las heridas, pero las transforma, las convierte en cicatrices que cuentan historias de supervivencia, de amor que resiste, de familias que se encuentran incluso después de estar perdidas por años en la oscuridad. La estrella había vuelto a brillar, y esta vez